Imagina estar atrapado en un sueño eterno donde, si te detienes, desapareces. Para los tiburones, esto no es un sueño, sino una realidad. Durante siglos, estos depredadores han sido símbolo de poder y misterio, pero hay un dato que pocos entienden por completo: muchos de ellos no pueden dejar de nadar. No es una simple elección, no es una cuestión de instinto, es una necesidad biológica. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Qué pasaría si un tiburón se detuviera por completo? Para entenderlo, primero hay que adentrarse en la asombrosa fisiología de estos animales, criaturas que han existido desde antes que los dinosaurios y que han dominado los océanos durante más de 400 millones de años. Los tiburones tienen una estructura corporal diseñada para el movimiento constante. A diferencia de la mayoría de los peces, ellos no poseen una vejiga natatoria, un órgano lleno de gas que les permite flotar sin esfuerzo. En su lugar, dependen de su hígado, que está lleno de aceites ligeros, especialmente de un compuesto llamado escualeno, que les proporciona flotabilidad. Sin embargo, esto no es suficiente para mantenerlos suspendidos en el agua sin moverse. Si un tiburón dejara de nadar, su cuerpo empezaría a hundirse lentamente hasta tocar el fondo. Pero hay algo aún más sorprendente: el simple hecho de mantenerse a flote no es su única preocupación. La respiración de los tiburones está íntimamente ligada a su movimiento. A diferencia de los peces óseos, que pueden mover sus branquias para extraer oxígeno del agua, muchos tiburones dependen de un proceso llamado ventilación por natación obligatoria. Esto significa que necesitan moverse constantemente para que el agua fluya a través de sus branquias y así puedan absorber oxígeno. Si se detuvieran, el flujo de agua se interrumpiría y eventualmente se asfixiarían. Sin embargo, no todos los tiburones son iguales. Algunas especies, como los tiburones nodriza o los tiburones angelote, han desarrollado la capacidad de bombear agua a través de sus branquias mientras están inmóviles, lo que les permite descansar en el fondo marino. Pero los grandes depredadores como el tiburón blanco, el tiburón maco o el tiburón martillo no tienen esta habilidad. Para ellos, la inmovilidad es sinónimo de muerte. Además de su necesidad de oxígeno, su cuerpo está diseñado para aprovechar cada movimiento. Su piel está cubierta de escamas dérmicas, también conocidas como dentículos dérmicos, que reducen la resistencia al agua y les permiten deslizarse con una eficiencia impresionante. Estos dentículos funcionan de manera similar a la textura aerodinámica de un traje de nadador profesional, minimizando la fricción y permitiéndoles desplazarse con el menor esfuerzo posible. Esta estructura también ayuda a reducir el crecimiento de algas y parásitos en su piel, manteniéndolos más ágiles y saludables. Lo que hace aún más fascinante a los tiburones es su sentido de la electrorecepción, que les permite detectar los campos eléctricos generados por otros seres vivos. A través de unas estructuras llamadas ampollas de Lorenzini, pueden percibir incluso el más leve movimiento muscular de sus presas. Este sentido, combinado con su capacidad de detectar vibraciones a grandes distancias gracias a su línea lateral, los convierte en cazadores casi perfectos. Pero, irónicamente, su necesidad de movimiento constante también los hace vulnerables en ciertas situaciones. Un tiburón atrapado en una red o que queda varado en aguas poco profundas tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir, ya que sin movimiento no puede obtener oxígeno y entra en un estado de colapso que rápidamente lo lleva a la muerte. Este delicado equilibrio entre la vida y la muerte es lo que hace que los tiburones sean criaturas tan impresionantes. Son máquinas biológicas diseñadas para un solo propósito: moverse sin cesar en un mundo donde la pausa significa el final. Pero esto solo es el principio de su enigma. Aún hay muchas preguntas por responder sobre su fisiología, su evolución y los sorprendentes secretos que esconde su forma de vida. A pesar de su necesidad de movimiento, los tiburones han logrado sobrevivir durante millones de años gracias a su increíble adaptación al entorno marino. Uno de los aspectos más impresionantes de su biología es su eficiencia en el nado. Su cuerpo está diseñado para minimizar el gasto de energía, permitiéndoles recorrer enormes distancias sin agotarse. Esto es posible gracias a su cola heterocerca, en la que el lóbulo superior suele ser más grande que el inferior, generando una fuerza de empuje constante que los mantiene en movimiento sin esfuerzo aparente. Además, su musculatura está dividida en dos tipos: los músculos blancos, utilizados para explosiones de velocidad, y los músculos rojos, ricos en oxígeno y diseñados para el nado prolongado. Esta combinación les permite moverse con una precisión letal cuando cazan y, al mismo tiempo, recorrer los océanos sin descanso. Uno de los tiburones más veloces del mundo, el tiburón maco, puede alcanzar velocidades de hasta 74 km por hora, lo que lo convierte en uno de los depredadores más rápidos del océano. Su cuerpo hidrodinámico y su metabolismo acelerado le permiten desplazarse grandes distancias en busca de presas,
lo que demuestra cómo la evolución ha perfeccionado su necesidad de movimiento constante. Pero la velocidad no es la única ventaja de estos animales. El tiburón blanco, por ejemplo, es capaz de realizar migraciones de miles de kilómetros sin detenerse, viajando desde Sudáfrica hasta Australia y viceversa. Esto sugiere que no solo dependen de su nado para respirar, sino que también han desarrollado la capacidad de recorrer largas rutas en busca de alimento y mejores condiciones ambientales. A lo largo de los años, la ciencia ha descubierto que los tiburones también tienen patrones de descanso, aunque no duerman de la forma en que lo hacen los mamíferos. En lugar de entrar en un estado de sueño profundo, algunos tiburones pueden alternar la actividad de sus hemisferios cerebrales, permitiéndoles descansar mientras continúan nadando. Este fenómeno es similar al que ocurre en los delfines, que pueden apagar la mitad de su cerebro mientras la otra permanece activa. En especies como el tiburón tigre o el tiburón blanco, se ha observado que reducen su velocidad y adoptan un nado más pausado durante ciertas horas del día, lo que indica que pueden entrar en un estado de reposo sin detenerse por completo. El misterio de los tiburones no termina ahí. Otro factor crucial en su biología es su impresionante capacidad de curación. A diferencia de muchos otros animales, los tiburones pueden regenerar tejidos con una rapidez asombrosa. Se ha documentado que tiburones con heridas profundas o incluso mordidas de otros depredadores marinos logran recuperarse en cuestión de semanas sin mostrar signos de infección. Se cree que su piel y su sistema inmunológico poseen propiedades únicas que les permiten resistir enfermedades y lesiones de manera excepcional. Algunos estudios han sugerido que estas propiedades podrían ser la clave para avances médicos en la regeneración de tejidos humanos. Pero su supervivencia no solo depende de su capacidad de curación y resistencia, sino también de su asombroso sentido de la orientación. Los tiburones poseen la habilidad de detectar los campos magnéticos de la Tierra y utilizarlos como una especie de brújula natural. Esta capacidad, conocida como magnetorrecepción, les permite navegar por los océanos con una precisión increíble, encontrando rutas migratorias que han seguido por generaciones. Aunque aún no se comprende del todo cómo funciona este mecanismo, los científicos han observado que los tiburones pueden percibir cambios en el campo magnético y utilizarlos para desplazarse en línea recta durante cientos o incluso miles de kilómetros sin desviarse de su curso. Todo esto convierte a los tiburones en verdaderas maravillas de la evolución, seres cuya existencia está profundamente ligada al movimiento. Cada aspecto de su cuerpo y comportamiento ha sido moldeado para garantizar que nunca se detengan. Pero a pesar de su impresionante resistencia y adaptabilidad, enfrentan una amenaza que podría alterar su destino para siempre: la acción humana. La caza indiscriminada, la contaminación y la destrucción de sus hábitats han puesto en peligro a muchas especies de tiburones, poniendo en riesgo el equilibrio de los ecosistemas marinos. Y lo más preocupante es que, si los tiburones desaparecen, las consecuencias podrían ser catastróficas para la vida en los océanos. Los tiburones han existido en la Tierra durante más de 400 millones de años, sobreviviendo a extinciones masivas que acabaron con los dinosaurios y otras especies. Sin embargo, en la actualidad enfrentan su mayor amenaza: la actividad humana. Cada año, se matan millones de tiburones debido a la pesca indiscriminada, la contaminación y la destrucción de sus hábitats. Muchas especies han visto sus poblaciones reducirse drásticamente, lo que pone en riesgo el equilibrio de los océanos. Y aunque algunos puedan pensar que la desaparición de los tiburones no tendría un impacto significativo, la realidad es muy diferente. Como depredadores tope, los tiburones juegan un papel fundamental en la regulación de las poblaciones marinas. Al controlar la cantidad de peces y otras criaturas marinas, evitan el colapso de los ecosistemas. Sin ellos, ciertas especies crecerían sin control, agotando los recursos y alterando la cadena alimenticia de manera irreversible. En algunos lugares donde las poblaciones de tiburones han disminuido, se ha observado un aumento descontrolado de especies como las rayas, que a su vez han reducido drásticamente la cantidad de moluscos y crustáceos, afectando la economía y el sustento de comunidades pesqueras. Una de las prácticas más destructivas para los tiburones es la caza por sus aletas, una actividad conocida como finning. En esta cruel práctica, los pescadores capturan tiburones, les cortan las aletas y luego los devuelven al mar, donde, incapaces de nadar, mueren asfixiados o son devorados por otros depredadores. Todo esto ocurre porque sus aletas son altamente valoradas en la cocina asiática para preparar sopa de aleta de tiburón, un platillo considerado un símbolo de estatus. Aunque en muchos países esta práctica ha sido prohibida, el comercio ilegal sigue prosperando, poniendo en peligro a especies enteras. La contaminación también representa una amenaza letal. El aumento de plásticos en los océanos ha afectado a muchas especies marinas, incluidos los tiburones, que en ocasiones ingieren estos residuos al confundirlos con alimento. Se han encontrado tiburones con restos de plástico en sus estómagos,
lo que puede bloquear su sistema digestivo y causarles una muerte lenta y dolorosa. Además, la acumulación de metales pesados como el mercurio en el agua afecta su sistema nervioso y reproductivo, debilitando sus poblaciones con el tiempo. A pesar de todos estos peligros, los tiburones siguen demostrando una capacidad de adaptación impresionante. Algunas especies han sido observadas explorando nuevas zonas en respuesta al cambio climático, desplazándose a aguas más frías en busca de alimento y mejores condiciones. Incluso se han encontrado tiburones en lugares donde antes no se creía posible, como en zonas profundas donde la luz apenas llega. Esto demuestra que, aunque su supervivencia esté amenazada, aún poseen la capacidad de sorprendernos y adaptarse a los cambios de su entorno. El enigma de los tiburones es mucho más profundo de lo que parece. No son simples máquinas de matar, como muchas películas los han retratado, sino criaturas esenciales para el equilibrio de los océanos. Su necesidad de movimiento constante es solo una de las muchas maravillas que esconde su biología, un recordatorio de lo compleja y fascinante que es la naturaleza. Y aunque llevan millones de años dominando los mares, el verdadero peligro al que se enfrentan ahora no es otro depredador marino, sino el ser humano. Si queremos que los tiburones continúen recorriendo los océanos, es fundamental tomar conciencia sobre su importancia y la necesidad de protegerlos. La ciencia aún tiene mucho que descubrir sobre estos increíbles animales, pero una cosa es segura: su existencia es clave para la salud de los océanos y, en última instancia, para el equilibrio del planeta. Tal vez la verdadera pregunta no sea por qué los tiburones no pueden dejar de nadar, sino si nosotros podremos hacer algo a tiempo para evitar que se detengan para siempre.